En este episodio del podcast Educación Médica MX, te voy a presentar a una persona que cree firmemente que el entorno educativo es una simulación. Así se titula su nuevo libro y te voy a presentar a mi amigo el doctor Federico Ferrero, quien es presidente de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, además de ser un entusiasta docente en el tema de educación basada en simulación. Y otra cosa que quiero resaltar, además, es un muy buen amigo. Bienvenido, Federico, ¿cómo estás? Hola Ismael, ¿cómo andás? Bienvenido, muchas gracias por tu presentación, por esta invitación. Me encanta siempre cuando hacemos este tipo de encuentros, de charlas. La verdad que es un gusto estar acá y conversar con vos. Pues me gustaría conocer qué te llevó, Federico, a plasmar la experiencia que has tenido, vamos a llamarlo así, de más de 2 décadas, o no sé cuántas décadas llevas, pero más o menos 2 décadas de experiencia en simulación clínica. ¿Qué es lo que te llevó a dar el paso a plasmarlo en un libro? Bueno, enseñar yo hace más, ¿no? Digamos, Ujú, formar docentes lo hago desde el año 2001, o sea, más o menos ujú, 24 o 25 años. ujú, En simulación clínica trabajo de 2011, 2012 más o menos, o sea ujú, que es un poco menos. Pero ujú, siempre un poco el área principal de mi trabajo ha sido cómo formar personas que enseñan después, ¿no? Formar ujú, formadores. Y en ese caso, en el ámbito de las ciencias de la salud, en los últimos años, y también de la simulación, bueno, ahí fue un poco el laboratorio de empezar a revisar qué pasaba. Yo soy una persona que en general anota, hago bitácoras, hago diario de práctica, reflexiono mucho sobre lo que hago. Por eso insisto tanto que me parece una estrategia interesante para aprender, ¿no? Y que ujú, hago mucha anotación y mucho escrito. Por ahí no tanto a nivel académico, sí, publico, investigo, he ujú, hecho tesis de ujú, maestría, doctoral, pero digo, siempre me gustó más ese tipo de narración que está a mitad de camino entre el cuento, ujú, digamos, y la producción académica, ¿no? Ese relato de divulgación, de cómo ujú, contarle algo a alguien, sí, que está ujú, basado en lo que dice la evidencia científica, pero también en lo que yo aprendí, lo que yo no aprendí, lo que yo reflexioné, cómo pude enfrentar ciertos desafíos. Y bueno, y eso fue un poco lo que quedó ujú. plasmado en el libro, ¿no? Mi experiencia formando educadores en simulación clínica, ¿no? Y también asesorando centros que por ahí estaban empezando en simulación, y esas son las anécdotas y por ahí analogías que trabajo bastante en el libro, es un poco recuperar Ujú. eso, ¿no? Definitivamente, Federico, creo que aunque la simulación clínica ya lleva también algunas décadas en el mundo de la educación médica, aún hay profesores y profesoras que están a nivel de principiante en este mundo de la simulación o de la educación basada en simulación. Y aquí me gustaría recoger de ti, que tienes mucha experiencia en esta rama. El concepto que quiero debatir contigo es que la simulación clínica es mucho más, un concepto mucho más amplio que un simulador o que un maniquí. Platícanos un poquito de esto. Sí, bueno, precisamente como vos señalabas, ¿no? Bueno, está bien que los docentes que trabajan en el ámbito de la salud y que forman profesionales de la salud, en principio hay que felicitarlos que se acerquen a las metodologías activas, ¿no? Puede ser el Ujú, aprendizaje basado en problemas, la gamificación, la enseñanza basada en simulación. Eso ya está buenísimo y hay que festejarlo porque implica ujú, una renovación que va a mejorar el aprendizaje de los estudiantes y que va a hacer que el docente se sienta mejor y también haga mejor su trabajo porque hoy necesitamos este tipo de movimiento en el área de ujú, la enseñanza en ciencia de la salud. Ahora, dicho esto, como todo campo en el que uno profesionalmente se acerca, necesita formarse. Entonces, hay prácticas que uno desarrolla como docente un poco más intuitivamente, cuando aparece el simulador físicamente ujú, ahí, y entonces uno empieza a enseñar con el simulador, ¿no? Tengo un torso, empiezo a hacer RCP, tengo un brazo, enseño a poner vías, ¿no? Y está bien, el tema ujú, es, como toda metodología, ¿sí? De enseñanza, la simulación clínica requiere un aprendizaje previo, ¿no? De ujú, teorías pedagógicas, de psicología del aprendizaje, ¿no? Teorías del aprendizaje adulto, de, bueno, cómo se motiva una persona, cómo aprende, cómo se trabaja en grupos, cómo se hace una evaluación dialógica, formativa, bueno, un montón de cuestiones que hay que ir aprendiendo. Entonces, es importante ir transitando este camino de, bueno, e ir incorporando reflexiones y herramientas pedagógicas que hacen que yo ujú, mejore la enseñanza basada en simulación. Quiero decir, en el fondo es una estrategia de enseñanza. Mientras ujú, mejor me formo como docente en muchísimas áreas, bueno, puedo trasladar gran parte de esas reflexiones a la enseñanza basada en simulación, porque como bien vos decías, no es únicamente la presencia del simulador, sino ujú.
todo el diseño del entorno de aprendizaje, que implica, bueno, manejo de teorías pedagógicas, didácticas, psicológicas, bueno, un montón de elementos Mm. que hacen al diseño eficaz e importante de esa experiencia de aprendizaje, ¿no? Definitivamente, y creo que algunas personas cuando se introducen al mundo de la enseñanza basada en simulación, pudieran llegar a considerar, no estoy generalizando con ese comentario, que simulación es aprender habilidades o algo técnico, paso uno, paso dos, paso tres, y no, esto es más amplio y por eso tu libro me llama la atención que lo consideras desde una perspectiva amplia como lo estás describiendo. Bueno, hay un punto interesante, ¿no? Nosotros cuando hacemos como docentes simulación clínica, insistimos mucho con el aprendizaje reflexivo de nuestros estudiantes, Ujú, ¿no? Insistimos con que no alcanza con aprender un procedimiento, porque luego ese procedimiento se aplica en contextos diversos, ¿no? ujú, Complejos, inciertos. Y entonces uno aspira con la reflexión sobre la práctica, el debriefing, todo, a que el estudiante desarrolle, ¿no? Un criterio más ujú, amplio, ¿no? Un pensamiento crítico, ¿no? Para ujú, enfrentar dilemas clínicos. Con el docente pasa lo mismo, ¿no? El ujú, docente puede aprender la secuencia didáctica de la enseñanza basada en simulación, ¿no? Informe previo, escenario, ujú, objetivo de aprendizaje, debriefing, la pauta del debriefing, ujú, pero no alcanza con saber esa receta, necesita ir ujú, desarrollando, ¿no? Un saber más integral, más profundo, más completo sobre toda la experiencia del aprendizaje en sí que tiene el ujú, estudiante para poder, otra vez, aplicar esa técnica de la simulación clínica como técnica de enseñanza o metodología en contextos variantes, complejos, inciertos, como son grupos de estudiantes distintos, desafíos en el pregrado y en el posgrado y en educación continua, ¿no? ujú, Aprendizaje de procedimientos, aprendizaje de habilidades no técnicas. Entonces, más ujú, que una receta o una técnica que uno tiene que seguir paso por paso, que es ujú, importante, obviamente, es una pauta que tenés que tener para ujú, hacer la secuencia didáctica de la enseñanza basada en simulación, lo que hay que desarrollar es este sentido práctico, esta epistemología de la práctica ujú. docente, que requiere formación teórica y reflexión sobre la práctica, ¿no? Todo el tiempo, De las dos acuerdo. cosas. De acuerdo. Entonces, este libro que acabas de lanzar hace unas semanas atrás, ¿cómo aporta al docente que lo va a leer? ¿Qué es lo que esperas que suceda con esas personas que van a tener acceso a tu libro? Bien, en principio recordar que el ebook tiene acceso abierto, ¿sí? Ujú, Así que cualquiera puede conseguirlo y leerlo, está hecho para libre difusión. ujú, Yo sería muy feliz si alcanza a despertar una reflexión, ¿sí? Una reflexión ujú, crítica en el sentido de decir, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo bien? ¿No? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Cómo doy esos pasos? ¿Sí? ¿Cómo me sirve a mí la experiencia del otro cuando la sistematiza, ¿no? Cuando la comparte, cuando puede compartir analogías, reflexiones teóricas sobre esos ujú, acontecimientos prácticos, ¿no? De las cosas que le salieron bien y que le salieron mal, porque en el libro también ujú, refleja, ¿no? Mis desafíos ujú, inconclusos, ¿no? O aquellas cosas ujú, que no salieron tan bien. Y entonces, ¿y cómo yo utilicé eso también para aprender? ¿No? Nosotros, ujú, los docentes, también aprendemos de lo que hacemos bien y de lo que hacemos mal, ¿no? Siempre y ujú, cuando reflexionemos sobre eso. Entonces, eh, es un intento de compartir mis reflexiones, ¿sí? De aciertos y errores, y sugiriendo algunas líneas o algunos disparadores para pensar la propia práctica y por dónde direccionar o encarar las posibilidades de mejora, ¿no? Que todos tenemos, ujú, siempre todos ujú. podemos mejorar, y esa es un poco la idea que quería dejar plasmada en el libro. Bien, en ese sentido de la reflexión, la práctica reflexiva, pero ahora desde el punto de vista docente, porque también tenemos la práctica reflexiva en el aprendizaje de las carreras de la salud y aquí estamos dando la dimensión docente. Es una necesidad en todos los sistemas de educación médica o de todas las carreras de la salud que los profesores y profesoras tengamos más profesionalización pedagógica. Y pues tú eres un gran promotor de las certificaciones y acreditaciones en esta línea. ¿Cómo tu libro aporta a estos procesos? Bien, un poco lo que comparto también es reflexiones sobre esta necesidad que vos bien señalabas, ¿no? El docente necesita tener estándares de buena práctica para poder mirarse y autoevaluarse y decir, bueno, voy bien, voy mal, qué ya me sale bien y qué todavía no y tengo que mejorar, ¿no? De las distintas competencias que debe tener un docente, en este caso en simulación clínica. El otro punto tiene que ver con tener espacios para reflexionar sobre la práctica, ¿no? Por ejemplo, en ciencia de la salud, cuando formamos profesionales, insistimos mucho en el espacio del debriefing clínico, ¿no?
Ujú, ¿Cómo no tenemos los equipos sanitarios un espacio en la clínica para reflexionar sobre lo que en equipo resolvemos bien y lo que no resolvemos tan bien? Bueno, el docente también necesita, ¿no? ujú, Espacios de autorreflexión, bitácoras, diarios de prácticas, espacios de reflexión con pares, ¿no? Ateneos de buenas prácticas, ¿no? Evaluación de pares, retroalimentación, trabajar con parejas pedagógicas que te ayudan a mejorar, siempre utilizando instrumentos, ¿no? De registro que puedan facilitar un feedback objetivo, ¿verdad? Y ujú, también esto de tener espacios de profesionalización continua, es decir, un día a la quincena, al mes, si quieres, ¿no? ujú, Juntarnos a reflexionar sobre un texto, sobre un material nuevo, sobre una teoría nueva, cómo lo estamos usando, cómo nos salió este escenario de simulación, por qué creemos que nos salió bien, ¿sí? Compartirle al otro nuestra experiencia exitosa, ¿no? ujú. Nuestra experiencia no tan exitosa. Esos espacios de reflexión colectiva sobre la práctica también son muy importantes. Entonces, y sobre eso también reflexiono un poco en el libro, de cómo incorporar esa dimensión reflexiva sobre nuestra propia práctica docente, ¿no? Que se hace en muchísimos campos de formación pedagógica en todo el mundo, esta idea de comunidad de práctica, ¿no? Aprendemos en comunidad de práctica. Ujú. Todos practicamos, reflexionamos e intercambiamos feedback y nos ayudamos a mejorar todos, aprendices y maestros, ¿no? Sería un poco la idea. Otro aspecto que veo que incorporaste en tu libro es un concepto que podemos llamar de alguna manera novedoso porque tiene algunos años que se resalta mucho este concepto en el mundo de la educación basada en simulación y se ha extendido a la educación médica en general. Y es el concepto de seguridad psicológica. Me gustaría que comentaras algo al respecto. Bien, es un concepto muy importante. Para mí, yo lo comparto siempre y en el libro está, bueno, plasmado de la mejor manera que pude. Em, Nosotros, como docentes en simulación clínica, solemos soslayar el hecho de que también se aprende a participar de la simulación, ¿no? Y eso es un proceso de aprendizaje. Y entonces, muchas veces los docentes, las instituciones, nos apuramos en tomar decisiones sobre la práctica de los estudiantes sin haber considerado esta aclimatación a la metodología de Ujú, enseñanza. Entonces, yo siempre digo, si voy a empezar con una simulación inmersiva, por ejemplo, que se recomienda no ujú, primero empezar con simulación de procedimientos, ¿no? Ir de a poco incorporándose a ujú, situaciones de mayor exposición, precisamente ujú, por esta necesidad de estar seguros para poder aprender, ujú, ¿no? Si no, no vamos a desarrollar comportamientos legítimos. Pero digo, en esa progresión, no tomar decisiones evaluativas sobre los participantes, esperar, ¿no? Entonces, y también, o sea, entender que hay un proceso, ¿no?, de construcción de una habilidad para participar en simulación y por lo tanto hacerlo mejor y por lo tanto sí, que sea justo que evalúes mi desempeño y tomes decisiones, pero eso requiere un tiempo de aprendizaje desde ujú, estudiante. Y también que el docente, bueno, entienda esto con claridad, ¿verdad? Hay que ser paciente, ¿no? ujú, Y la seguridad psicológica es una construcción que implica también que el docente acepte que él se equivoca, que puede mejorar, que tiene áreas de mejora. ujú, Es muy difícil decirle al estudiante, Isma, equivocate, ¿no? Tranquilo, acá no pasa nada, es un ambiente ujú, protegido, pero yo no me equivoco nunca, ¿eh? Yo soy perfecto, no ujú, tengo nada para ujú, mejorar, ¿no? Ni de mi desempeño clínico, ni de mi desempeño ujú, docente tampoco. Y así no se construye seguridad ujú, psicológica, ¿no? Si uno no se muestra vulnerable también, con áreas de mejora, con posibilidades de mejora, ujú, eso se transmite inevitablemente, ujú. implícitamente o explícitamente al estudiante que está aprendiendo. Entonces, ¿cómo me voy a sentir seguro para exponerme si vos no te exponés al lado mío? ¿No? Un poco, ese es un poco el recorrido de ese Sí. capítulo. Definitivamente, este concepto que estás compartiendo de tener la perspectiva de que somos seres humanos que estamos también en un camino hacia el aprendizaje, los docentes, porque bien lo declaraste, a veces como que los docentes nos ponemos en un papel de Dios o de, de experto que no se equivoca. Entonces digo, sí, a lo mejor tenemos más millas recorridas o más horas de vuelo recorridas, pero aún estamos en un proceso de aprendizaje. Sí, no tiene de malo, mirá, no tiene nada de malo. Un concepto, vos hablabas, yo te Ujú, escuchaba, un concepto que también trabajo en el libro, es el de biografía escolar, ¿no? Los docentes tenemos ujú, biografías, ¿no? En nuestro paso por ujú, la escuela secundaria, la universidad, fuimos aprendiendo cómo era, inadvertidamente, ujú, implícitamente, no solo las disciplinas que fuimos estudiando, sino también cómo era ser docente, ¿no? En esa observación, al participar de actividades de enseñanza, ¿no?
de actividades donde había un docente, aunque éramos estudiantes en ese momento, fuimos entendiendo cómo era, cómo era Ujú, esto de ser docente. Entonces, cuando un graduado o un profesional se pone en el rol de docente, no es que no sabe nada de enseñar, ujú, tiene toda esa experiencia biográfica, que si no tiene otros saberes pedagógicos que la revisen, que la desafíen o que la revisen críticamente, inevitablemente ujú, aparece como la lógica en que hay que enseñar. O sea, terminamos ujú, enseñando como fuimos enseñados o como aprendimos. Eso no necesariamente es bueno, muchas veces tiene aspectos anacrónicos que hay que revisar, ¿sí? Y ahí está esta creencia de que el ujú, docente es bueno porque sabe ujú. todo, ¿no? Ok. O que hoy Ujú, lo más importante es que sepa enciclopédicamente toda la ujú, información. Y con todo el tema del acceso a Internet, ¿no? Y del ujú, acceso automático a los chatbots de inteligencia artificial, yo no sé si hoy lo más importante en un ujú, facilitador, en un docente, es que sepa todo enciclopédicamente, ¿no? ujú, Tal vez sea mejor que sepa preguntar bien, que sepa empujar reflexiones interesantes, porque la información está en Internet. Entonces digo, y ahí hay un tema de revisión biográfica, decir, bueno, esto que ujú, era muy importante hace 40 años cuando yo aprendí, que era saberme de memoria las dosis kilo, hoy no sé ujú, si es tan importante, ¿sí? ujú, Tal vez haya y entonces el docente, al ver que el estudiante sabe mucho hoy, porque tiene acceso a la información, se siente vulnerado en ese ujú, lugar de seguridad que le daba saber más que el ujú, estudiante. En términos de ujú. información, yo no digo que no sepa Sí, más, como sí. vos decías, tiene más horas de vuelo, tiene más experiencia, ha desarrollado una expertise que nadie Ujú, pone en discusión acá. ujú, Pero salir de ese lugar en el que la seguridad es porque yo sé, leí más cosas que vos, eso no, hay que revisarlo y entender que nuestro rol como docentes es muy importante todavía para estudiantes, ujú. pero de otra manera, ¿no? Con otras funciones, otra manera de vincularnos con el otro. Eso también un poco trato de reflexionar sobre eso en el libro. Después habrá gente que le va a parecer que está bien lo que digo y gente que también no. Pero Ujú. bueno, eso es un poco la invitación a reflexionar sobre este tema. ¿Mm? Sí, es un cambio de paradigma, definitivamente, el que tú propones, donde nosotros, los docentes, también pasamos por un proceso de reflexión, autoevaluación, trazar planes de mejora o identificar áreas que pueden mejorar en nuestra práctica, tanto clínica como docente o hasta personal, podemos llevarlo, este camino. Y bien, Federico, para ir dirigiéndonos al final de esta entrevista, para conocer un poquito más tu libro, ¿cómo te gustaría que se usara el libro para, como lo dijiste al principio, para capacitación docente o que sea parte de un libro de texto en una escuela? No sé cómo lo estás visualizando. Pienso que puede servir y ser útil para la capacitación de docentes que quieren enseñar con simulación clínica y que quieren también revisarse un poco, ¿no? En el ámbito de la salud, cómo estamos enseñando, por qué Mm, enseñamos de la manera que lo hacemos y qué herramientas puedo incorporar en mi práctica cotidiana para mejorar, para sentirme mejor, ujú, pues todos queremos ser buenos en nuestro ujú, trabajo. Digo, esto es muy importante. Nadie va a trabajar para hacerlo mal. Todos ujú, queremos que nos vaya bien, queremos hacerlo mejor por nuestros estudiantes. Digo, la docencia hay un montón tiene un montón ujú, de valores positivos, ¿no? Y entonces también pasa que cuando no tenemos buenas herramientas, damos todo lo que tenemos y hacemos lo mejor de nuestra parte, pero no termina de salir como nos ujú, gustaría. Entonces, y eso, y eso me da un poco de tristeza porque digo, hay gente que va, pone todo lo que tiene de sí para ser un buen docente, pero le faltan herramientas. Entonces, ujú, no le sale tan bien como le gustaría. Bueno, el libro tiene algunas herramientas tal vez que lo puedan ayudar a que cuando va y deja mucho de su persona para ser un ujú. buen docente, bueno, tenga alguna herramienta más que mejore sus resultados y se sienta también mejor, ¿no? De eso se trata un poco también. Bien, y si alguna persona que va a ver este material que estamos generando en este video tiene interés en conocer el libro y acceder a él, ¿cómo lo podemos lograr? Bien, en mi Instagram, fede.ferrero.flasic, está el link para descargar. Ujú, En la página mía, www.simulamos.com, también está para descargar. Y ujú, si no, me escriben a federicoferrero06@gmail.com, que es mi mail, ujú. y se los envío. ¿Sí? Y nada, está abierto. Si no se lo piden a alguien que ya lo tenga. Acá Ok. está en papel ahora, mirá, está por Ah, ya está salir en en una papel. imprenta. Esta es la Ajá. prueba de Galera, ¿viste? Bien. Pero Entonces está en electrónico para descargar y ya también la tienes en papel. está en la imprenta. Este me lo dieron de prueba para ver cómo quedaba. Ok. Pero está pronto, va a estar en imprenta también.
Bueno, pues creo que es una buena opción también para aquellos profesores y profesoras que les gusta sentir y oler el libro para aprender. Es una buena alternativa. Y ya para concluir, Federico, ¿qué mensaje quieres dejarle a las profesoras y profesoras que están en el camino de la educación y en particularmente de la educación basada en simulación? Que no tengan miedo de equivocarse, que mantengan el interés y que si desarrollan algunas herramientas más, se van a sentir mucho mejor, pues los alumnos han cambiado muchísimo y están cambiando todo el tiempo, nosotros también. Y entonces adaptarnos, renovarnos, nos va a hacer disfrutar muchísimo más de esta actividad tan hermosa, que por algo la hacemos, que se hace con amor y también con herramientas. Entonces, a mejorar, echarle ganas y con algunas herramientas y con algún grado de reflexión sobre la práctica, uno mejora muchísimo, así que adelante. Pues muchísimas gracias, amigo, por este tiempo que me has dedicado para grabar este episodio del podcast Educación Médica MX. Y yo quiero hacer una invitación a todos aquellos que van a ver el material. Si consideras que este material es de utilidad para algún profesor o profesora, compártelo y también, tanto a Federico como a mí, nos encantaría leer tus comentarios y opiniones. Pues muchas gracias nuevamente, Federico, y amigos, amigas profesoras, ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Educación Médica MX, donde periódicamente compartimos material para que te haga reflexionar y transformar tu práctica docente. Hasta el próximo episodio. Chao, Isma, muchas gracias. Nos vemos. Gracias.